Hoy me toca un reto delicioso, elegir entre la comida ecuatoriana y la cubana. Estamos en Cuba Beach, un restaurante dirigido por una cubana y un ecuatoriano que saben combinar lo mejor de ambas cocinas. Pero, ¿cuál será el secreto detrás de esta fusión? Acompáñenme a descubrir. ¿Cuál es la historia detrás del nombre Cuba Beach? Uy. Bueno, la historia tiene que ver un poco con la mezcla de culturas. Yo soy cubana, de Santiago de Cuba, para ser más exacta. Mi esposo es de acá de Ecuador, específicamente de acá de Quito, pero a él siempre le interesó mucho la gastronomía ecuatoriana, pero sobre todo de la costa ecuatoriana. Entonces, yo de cierta manera sí sentí que tenía mucho que ver con la comida cubana, o sea, en la forma de preparación, una vez que ya conocí cómo se preparaba. Entonces, él en algún momento, bueno, sí me habló de mezclar las dos culturas en cuestión de la gastronomía. Entonces, bueno, en Cuba tenemos una receta súper rica, no es tan amplia. Entonces, bueno, yo siempre dije, si estamos en Ecuador, también es importante incluir la gastronomía ecuatoriana, igual para diversificar el servicio y los gustos, los sabores y demás. Entonces, creo que de ahí surgió un poco más esa mezcla de nosotros dos, que creo que tenemos una linda relación desde hace un tiempo ya, y de paso así también mezclamos el tema de la gastronomía. Es un restaurante perfecto entonces para que vengan las familias cubano-ecuatorianas. Perfecto, sí. Creo que ese sería el concepto. Yo remonto esto un poco más atrás, porque, bueno, nosotros nos conocimos en el ámbito profesional, sí, somos psicólogos. Entonces, claro, nunca imaginamos el camino de la gastronomía, porque orientábamos mucho nuestro tiempo y nuestras labores a la psicología. Pero, por ejemplo, para mí fue bastante llamativo los platos que tenían en Cuba. Aunque no es muy extensa la gastronomía cubana, es bastante particular. Entonces ella me habló del rabo encendido alguna vez, lo hizo en casa. Y yo decía, bueno, ¿qué es eso, no? Y es algo que es la expresión que tiene todo el ecuatoriano que viene a comer aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es el rabo? ¿Ya? A pesar de que el rabo aquí hay en todos los lados, pero ¿qué es el rabo? Entonces ahí empezó a gustarnos un poco el tema de la gastronomía, pero algo que yo destaco mucho por ejemplo, en las personas cubanas que trabajan con nosotros en la cocina, es la creatividad que tienen para cocinar, ¿no? Desde las mismas limitaciones que han tenido para poder crear un plato, crearon cosas extraordinarias. Entonces de eso yo destaco muchísimo. Y claro, con esa creatividad y la diversidad de productos que tenemos en el Ecuador, entonces tenemos Cuba Beach. Ay, sí se puede crear rico acá. Saber escuchar y saber investigar un poco acerca del mercado, de qué es lo que queremos tener como negocio, qué significa tener un negocio, porque a veces el imaginario de tener un local de comida es saber cocinar y vender, pero atrás de esto hay un proceso muy grande, el que yo creo que es importante conocerlo, y sobre todo una de las habilidades importantes es saber hasta dónde puedo llegar con lo que tengo. ¿Ya? Porque como emprendedores queremos tener toda una infraestructura armada en un mes, pero esto no es posible. Esto es un proceso que hay que irlo haciendo paulatinamente. Entonces hay que tener esta habilidad de poder mirar en qué momento podemos ir aumentando de a poco el proceso. También hay que tener la habilidad mucho de manejar la contabilidad, el dinero, la administración del local. Eso es muy importante, y sobre todo ahora en esta época es importante tener habilidades de comunicación. Es decir, cómo llevar a cabo un marketing de todo el proceso que hacemos a nivel de local. El pataconcito, que bueno, acá se dice patacón, pero en Cuba son los tostones. ¿Qué consejos te hubiese gustado recibir antes de abrir Cuba Beach? Yo creo que lo que más me hubiera gustado que me dijeran es que no iba a ser tan fácil como parece.
No te abras de local. No, me hubiese gustado que tener un poco más de tiempo para investigar, o sea, que me tome el tiempo para saber más sobre el negocio de la gastronomía, ¿ya? Para tomar la decisión, porque realmente la decisión que nosotros tomamos fue como, no fue apresurada, pero tampoco fue tan profunda en la decisión, ¿no es cierto? De la investigación me refiero, ¿no? Entonces me hubiese gustado que me diga, mira qué significa tener un restaurante y luego toma la decisión. Mira qué difícil es. Sí, sí, sí. No se trata solamente de tener algún dinerito a emprender y ya invertir y ya, sino que sí era de mucha perseverancia, sí es muy necesario estudiar, como le decía, el mercado, saber, si no sabes todo el negocio, asesorarte, buscar quien sepa de eso y poder poner como todas las cartas sobre la mesa y que realmente lo que uno haga sea para bien, sea para salir adelante. Y sobre todo, me hubiese gustado que con quien yo conversaba, que me diga, bueno, mira, empieza por aquí. Es decir, investiga esto en estos lugares o en estas fuentes, date el tiempo de mirar, ve a este lugar, etc. Es decir, que me oriente de todo lo que significaba tener un restaurante. Creo que es lo fundamental. Me hubiera gustado que me dijeran que... Imagínate a Cuba Biche cuando era chiquitito, cuando apenas empezó. Claro, sí, o sea, a veces el ideal es, bueno, monto un negocio y en 6 meses, 1 año ya yo creo que tengo mucho dinero y no es así, ¿no? A veces ni siquiera ves esa ganancia hasta un tiempo después, porque sé que todo es, lo que vas haciendo es de inversión y demás, entonces esa parte de mercado, económica, hay que tenerla muy en cuenta, o sea, empezar con mucha asesoría y sabiendo bien lo que uno quiere lograr. Eso me hubiese encantado. Pero no me arrepiento también porque si bien el camino fue diverso, Perseverancia. Yo siento que desde que comenzamos eso no lo hemos perdido, o sea, muy perseverantes, muy disciplinados para tratar de hacer lo que queremos hacer y ir hacia donde queremos ir, que todavía no llegamos porque es del día a día. Siento que hace falta saber lo que uno quiere y, por ejemplo, si vamos a emprender un negocio de gastronomía desde el principio, creo que algo fundamental es poder saber cómo se desarrolla ese negocio, estudiar mercado, estudiar precios, si es necesario una consultoría, hacerla, porque de eso va a depender el éxito luego. Yo cocinaba en realidad para mi familia, en la casa, y siempre decían que tenía un buen sazón. Yo creo que viene de familia, porque mis tíos cocinan, mis primos, entonces eso yo creo que es fundamental, o sea, tener alguna idea, una noción en la cocina. Y el amor que se le ponga a todo, el amor, ¿Cuál es el secreto de su sazón? nuestro secreto no tiene que ver nada con ingredientes. Yo creo que sí, tiene que ver más creo que con el amor que le ponemos a lo que hacemos, a cada plato, a la entrega que ponemos a todo lo que hacemos. Creo que eso es fundamental y bueno, es obvio, ¿no? Y mucha creatividad. ¿Sí? Mucha creatividad para lo que hacemos. Eso sí creo que tenemos. Y bueno, estar aquí me ha despertado el apetito, así que recomiéndenme un plato ecuatoriano para los cubanos y un plato cubano para los ecuatorianos. Yo plato cubano, al ecuatoriano le recomendaría el rabo encendido, que sale con una salsa picante, siempre le describo así, una salsa picante rica, el arroz moro sale con la yuca, con un mojito que hacemos los cubanos que es delicioso y ahí sí tenemos nuestro secreto también. Y bueno, ese tienen que probar cubano y tenemos otros más para cuando quieran probar, pero ese les recomiendo. Claro. ¿Y entonces un plato ecuatoriano? Tenemos un montón, pero para este calor queda muy bien un ceviche de camarón, ¿no? O de pescado jipijapa, que es el tradicional de Manabí, con maní y con aguacate, o si no también una tonga. ¿Qué es una tonga? Una tonga es un plato tradicional de la provincia de Manabí, sí, que es un envuelto de una hoja de plátano, en donde viene arroz,
viene la proteína que quieran utilizar, viene plátanos fritos o yuca en el caso de una tonga cubana, porque tenemos una tonga cubana también. Ah, interesante. Y todo esto es bañado en una salsa de maní. Sí, el maní es tradicional de Manabí. Sí, se usa mucho en todo en Manabí. Y sí, hacemos platos así bien ricos para que lo prueben. Claro, la fusión, eso no se puede faltar. Entonces, vamos a prepararlo entonces. Vamos. Dale, acompáñanos. Buenas, ¿está la lista? Buenas. Siguiendo la recomendación de Diego Ya. y de Cita, yo voy a pedir un rabo encendido con Ya. un ceviche de camarón. Ya, es rabo con arroz moro, ¿verdad? Claro. Ya, ceviche de camarón. ¿Y qué bebidas tenemos? A ver, tenemos jugo de tamarindo, naranjilla, mora, guayaba, limonada, la limonada de sabores, Bueno, yo voy a pedir 2 jugos de tamarindo. 2 jugos de tamarindo. Con este calor son perfectos. Perfecto. Ya. ¿Algo más que desee a su orden? Por ahora, eso está bien. ¿Hasta ya? Ceviche de camarón jipijapa tradicional de la provincia de Manabí. Sí, este es a base de maní y aguacate, que son los ingredientes principales del ceviche de camarón jipijapa. ¿Se ve? Que lo disfruten. El rabo encendido del que le hablaba, con la yuquita con mojo, ensaladita, y el con gris cubano que no puede. De suscribirte para no perderte más sorpresas. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima.